Buen día, soy la profesora Daniela Aguirre Guerrero y en este video les voy a dar una introducción a Anaconda y a Python. Bien, vamos a comenzar con Anaconda. Antes mencionar que este video es para el programa PER de la UNLERMA para la clase de ciencias de redes. Bueno, lo primero que tenemos que saber es acerca de los ambientes virtuales en Python. ¿A qué se refiere esto? Como habrán revisado, ya Python está en su versión 3.7. Hasta hace no mucho era muy popular utilizar la versión 2.7 de Python, pero bueno, ya hay varios cambios y ahora ya quedaría obsoleto usar esa versión. En general, hay bastantes librerías en Python. Algunas, Python tiene parte de su core de librerías, pero hay algunas otras librerías desarrolladas por terceros. Y bueno, es muy común a veces que en nuestros proyectos nosotros queramos hacer un proyecto, por ejemplo, con una librería antigua y queramos hacer otro proyecto con una versión de esa librería más nueva, o estemos basándonos, estemos utilizando un proyecto que usa la versión 2.7 de Python. Entonces esto comienza a volver un problema en el manejo de versiones tanto de Python como de sus librerías. Para evitar estos conflictos que puede haber entre distintas librerías, nosotros a lo mejor, como les decía, queremos usar una librería y para los distintos proyectos los vamos a usar en distintas versiones. Para que no haya un conflicto entre todas estas instalaciones de varias versiones, se utiliza algo que se llaman los ambientes virtuales. Bueno, una manera de Anaconda nos provee la opción de manejar estos ambientes virtuales. En general es una distribución para Python y para R. Nosotros lo vamos a usar para Python. Cuando nosotros instalamos Anaconda ya contiene Python y tiene muchas librerías que se utilizan en ciencia de datos y en aprendizaje automático. Mediante la administración de paquetes de Conda, llamado Conda, podemos instalar distintas versiones de librerías y vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer. Entonces, algo que ustedes tienen que hacer cuanto antes es instalar Anaconda, y esto ya les va a instalar Python, que es lo que vamos a utilizar, y alguna otra funcionalidad. Entonces van a este enlace, instalan Anaconda y luego con este comando ustedes pueden crear un ambiente virtual que se va a llamar cr-wam, ¿ok? Y aquí le estoy diciendo que este ambiente virtual trabaje con la versión 3.6 de Python. Bueno, de esta manera yo activo el ambiente virtual y de esta manera yo lo desactivo. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Cuando nosotros ya tengamos instalado Anaconda, también se va a instalar Python en nuestra computadora y vamos a tener el ambiente base. Y digamos que cuando yo creo un ambiente virtual, se crea como una cajita encapsulada dentro de este ambiente base. Por ejemplo, aquí tengo creado mi ambiente virtual cr-wam. Yo puedo tener aquí la versión 1 de cierta librería y puedo crear otro ambiente virtual donde yo esa misma librería la use en su versión 2 y no va a haber conflicto entre ellas porque digamos que están encapsuladas en estos ambientes virtuales. Una recomendación muy importante es que nosotros siempre usemos ambientes virtuales. Yo quiero hacer mis tareas de ciencia de redes, siempre las voy a hacer en este ambiente virtual. Se recomienda nunca trabajar o nunca hacer proyectos en el ambiente base de Python. Entonces, digamos, el ambiente base de Python va a estar limpio con la instalación original de Anaconda y yo todas las librerías que use las voy a instalar dentro de mi ambiente virtual donde voy a trabajar mi proyecto. Entonces, para que no haya conflictos, pues voy a crear distintos ambientes virtuales cuando sea necesario. Vamos a suponer hasta aquí que ustedes ya instalaron Anaconda en su computadora y entonces cuando ustedes abran Anaconda, les va a mostrar algo como esto. En este caso hay cosas que no les van a aparecer instaladas, hay otras cosas que sí. ¿Ok? Vamos a usar algo que son los notebooks de Python y yo es lo único que tengo hasta ahora instalado. Entonces fíjense, aquí donde dice Applications On, me dice si quiero yo ejecutar mi aplicación en el ambiente virtual de Python, el ambiente base, o en este es el ambiente base, o en el ambiente que yo ya creé. Con los comandos que yo les mostré, yo ya creé mi ambiente virtual. Entonces yo voy a seleccionar la computadora ya está cambiando para que yo trabaje dentro de este ambiente virtual. Y dentro de este ambiente virtual voy a lanzar un notebook
nosotros vamos a trabajar en notebooks, ¿ok? Entonces voy a lanzar mi notebook. Esto va a tardar un poco en abrirse y vamos a ver unas cosas básicas de notebooks y también vamos a ver algunas cosas básicas de Python para que ustedes se puedan ir familiarizando con este lenguaje, que es el que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Bueno, fíjense que me abrió el navegador. Lo que hace es que creó un pequeño servidor en mi computadora y estoy corriendo desde aquí, desde el servidor que está creado en mi computadora. Entonces yo les recomiendo dentro de su computadora creen una carpeta de repositorios donde van a guardar todos sus proyectos. Entonces yo aquí voy a navegar, tengo mi carpeta de repositorios y tengo dentro de esa carpeta una carpeta dedicada a todos los proyectos que vamos a hacer dentro de esta clase de ciencia de redes, ¿ok? Yo ya aquí tengo un notebook creado. Ahorita vamos a ver qué es un notebook. Lo voy a abrir. Pero en su caso, por ejemplo, en la tarea número 1, ustedes tienen que crear un notebook. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a crear aquí, se van a meter en la carpeta donde ustedes quieren crearlo. Por ejemplo, yo lo quiero crear en la carpeta repositorio CR20P. Entonces, aquí le voy a decir, crea un nuevo notebook en Python 3. Este Python 3 es la única opción, no me da Python 2, porque yo desde que lancé mi notebook, cuando yo lo lancé, lo hice en Python 3, ¿ok? Perdón, cuando yo lo lancé lo hice en este ambiente virtual CR1, que este ambiente virtual CR1 yo lo creé con este comando donde le indiqué que este ambiente virtual iba a trabajar con la versión 3.6 de Python. Por ello, cuando yo lanzo mi notebook, solamente me deja crear notebooks con la versión 3 de Python. Bueno, yo ya tengo aquí el que yo creé, pero ustedes van a tener que crear uno nuevo para su tarea. Entonces le voy a decir que cree un ambiente, un nuevo notebook. Aquí donde dice Untitled, vamos a poner el nombre. Entonces yo le voy a poner tarea 1 y, por ejemplo, ciencia de redes. Y a lo mejor le ponen su nombre, Daniela. Ok. Bueno, yo ya tengo aquí mi notebook creado y básicamente un notebook de Python lo que hace es que nos permite crear código y también crear texto. Es como una pequeña paginita que contiene código que se ejecuta aquí mismo en el mismo notebook, y texto que nos permite ir describiendo, documentando el código. Esto es muy útil. Entonces, básicamente vamos a identificar ahora nada más dos tipos de celdas. Esta es una celda y las celdas son de código o son de texto, ¿ok? Yo puedo manualmente, aquí me dice que mi celda es de código, pero yo puedo cambiar aquí a Markdown, que sería una celda de texto. Estas de Heading y Raw también son celdas de texto, ¿ok? Pero son para que le demos otra mejor visión. Por ejemplo, Heading es para poner títulos, ¿sí? Bueno, vamos a usar solamente las de código y las de texto. Bueno, como es muy un poco engorroso estar cambiando aquí, podemos utilizar los shortcuts y nos vamos a la ayuda y aquí nos indica los shortcuts para cambiar automáticamente. Por ejemplo, esta es mi celda, ahorita la tengo como una celda de código, pero si yo le pongo Escape M, de acuerdo al shortcut, esta se va a volver una celda de texto. Si yo le pongo Escape Y, se vuelve de código. ¿Ok? Tan solo eso ya me va a facilitar la vida, ¿no? Esta es una celda de texto. Ahora, yo quiero insertar otra celda. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, si yo le pongo Shift, Enter, me inserta otra celda, automáticamente va a ser de código. Estos shortcuts, como les dije aquí en la ayuda, ustedes pueden ver, por ejemplo, Shift, Enter, nos va a insertar otra celda. Bueno, por aquí está de este lado. Shift, Enter, ejecuta la celda en la que estamos y nos selecciona una abajo. Bueno, entonces aquí puedo yo insertar mi código, print, y entre paréntesis le voy a poner
Hola mundo, ¿no? El clásico. Hola mundo. Le voy a dar de nuevo control. Por ejemplo, si yo nada más le doy control, lo que va a hacer es que va a ejecutar lo que está en esta celda. Perdón, control, enter. Ok, y ejecuto lo que está en esta celda. Nada más lo ejecuto. Si yo en cambio le diera alt, enter, lo ejecuta y me crea una nueva celda abajo. ¿Sale? Esto es como lo más básico de notebooks y es muy útil porque, como les digo, ustedes, como pueden darse cuenta, pueden ir reescribiendo todo su código. Las primeras prácticas y tareas las vamos a hacer en notebooks para que ustedes se familiaricen con Python y puedan ustedes tener como todo bien documentado el código que van realizando. Ahora vamos a ver este notebook que yo creé que es un notebook a manera de un tutorial súper breve de Python. Yo los invito a que ustedes revisen el tutorial que les dejé en español, la liga que les dejé en el Classroom, para que ustedes puedan ir profundizando más en este lenguaje. Bueno, aquí está lo que ya les había explicado acerca de las celdas notebooks. Algo que no menciono en este tutorial, pero que es muy importante, es que ustedes sepan que Python es un lenguaje no tipado. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando uso una variable en Python, cuando yo declaro una variable, no digo si es de tipo entero ni de qué tipo es. Simplemente escribo letras como variables y no indico de qué tipo son. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estoy usando la variable i, que apenas la estoy declarando aquí mismo y no la declaré antes ni le dije de qué tipo era. Simplemente las tomo así. Bueno, en Python las sangrías son sumamente importantes. Nosotros en otros lenguajes para declarar un for pondríamos una llave donde abre y donde cierra el for. Pero aquí no se hace así. Aquí se tiene que respetar una sangría. Gracias a esta sangría yo sé que este print está dentro de este for. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, aquí vamos a hacer esto un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Bueno, en este otro, fíjense, tenemos este for. Este print está dentro de este for. La sangría yo la di aquí, me la dio automáticamente. Fíjense, yo le doy aquí enter donde acaba el for y automáticamente me dicen dónde debo de escribir. Este print está dentro de este for. Este otro print está aquí adentro por la sangría. Le doy enter y me dice que aquí estoy. Si yo escribo por aquí, el print, me va a marcar un error porque no está dentro de la sangría. Bueno, entonces esto es una parte importante. Yo les pido que revisen con calma todo esto que estamos viendo aquí. Ahora bien, vean que el for se definió con 2 puntos, decimos cuando comienza. Por lo regular siempre los bloques, que son bloques de ciclos, de condicionales o de funciones, van a empezar con los 2 puntos. Y simplemente yo sé que este está fuera del for por la sangría, ¿ok? O sea, no hay ningún símbolo que nos diga cuándo se termina. Aquí tenemos cómo declaramos una función con def. Y aquí nunca le dijimos que nos va a regresar un entero ni nada. Simplemente declaramos la función, las variables de lo que recibe, no tipado. Y aquí ya decimos calcula el área de un triángulo y la regresa. ¿Ok? Después aquí llamamos a la función y aquí nos imprime la salida. Bueno, entonces es muy fácil realmente de usar Python, ¿no? Hay que respetar las sangrías y no declaramos los tipos de variables. Esto de las estructuras de datos nos va a servir mucho para nuestra clase de ciencia de redes. Vamos a utilizar muchas estructuras de datos. Vamos a ver ahorita las más básicas. Tenemos las listas, que vendrían siendo como los arreglos de C. Nosotros podemos crear una lista vacía, por ejemplo, con este constructor. ¿Ok? Estas en verde son palabras reservadas en Python. Aquí creamos una lista vacía y aquí le decimos que nos imprima esta lista y bueno, está vacía, ¿no? Es como un arreglo. Nuestras listas, fíjense, aquí creé otra que se llama mi lista. Aquí la creé vacía y aquí creo una con valores predefinidos y fíjense que pueden almacenar datos de distintos tipos. Este es un entero, este es un carácter, palabra o string y este es un número flotante. ¿Ok?
Ahora, estas estructuras de datos son indexadas base 0, que quiere decir que el primer elemento, o sea, el 34, está en el índice 0 de la lista. ¿Ok? Bueno, a ver, las listas tienen muchas funciones. Otra cosa importante aquí sería lo siguiente. Bueno, ahorita vemos algunas funciones. Aquí podría poner algunas, fíjense. Con el tabulador yo puedo tener ayuda aquí. Por ejemplo, voy a escribir le doy con el tabulador y ya me sugiere que escribir mi lista. Aquí accidentalmente escribí M. Bueno, mi lista, si yo le doy punto y le doy tabulador, me va a proponer, déjenme ver, a ver, espérenme. Le doy con el tabulador, me propone varias opciones, escribí mi lista, le doy un punto, le doy con el tabulador, bueno, le voy a dar esta R, no sé por qué ahorita no me está funcionando, pero si ustedes le dan punto y le dan el tabulador, les debe de funcionar, que les muestre cuáles son todas las funciones asociadas a mi lista. Ahora no sé por qué no lo está haciendo, pero bueno, se las tiene que mostrar. Bueno, algo que a veces es muy útil es medir cuánto es la longitud de la lista, o sea, cuántos elementos tiene. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí la longitud de la lista es de 3, que es esta lista de aquí atrás. ¿Ok? Fíjense. Aquí me está mandando un error cuando yo le di control enter para que ejecutara porque me dice que mi lista no está definida. ¿Esto a qué se debe? A que yo no le he dicho que ejecute todas las celdas de código. Podría hacerlo una por uno, darle aquí control enter, ya la ejecutó. Déjenme hago esto un poquito más grande como lo teníamos. Ok. Entonces aquí me había lanzado este error porque mi lista no está definida y es porque aquí donde yo definí mi lista no le había dado control enter. Control enter quiere decir que ya aquí ya se declaró que mi lista existe y aquí le doy control enter y ya me dice que el tamaño de mi lista es de 4. ¿Ok? Bueno. Entonces mi lista tiene un elemento que se llama remover. Fíjense que por esto de que yo no había declarado la lista, o sea, no había ejecutado esto, ahora me estoy dando cuenta, por eso es que cuando yo les ponía aquí, no me aparecía la sugerencia, mi lista, punto, y ahora si le doy tabulador, ahora sí ya me aparecen todas las funciones que tiene mi lista. Les recomiendo que revisen qué hace cada una de ellas. Aquí vemos algunas. Por ejemplo, abajo vemos la de remove, que es para remover algún elemento, o la de append, que es para incluir elementos de la lista. Bien, entonces aquí remueve la C de la lista, aquí agrega un elemento con append, estos véanlos ustedes con calma. Tenemos este que a veces es muy útil, la función index, que nos dice el índice en donde está este elemento. Entonces, voy a decirle aquí que primero imprima mi lista. Print mi lista y ahora sí le voy a dar control enter. Fíjense, me dijo que mi lista es esto y que este elemento palabra se encuentra en el índice 2. Este es el índice 0, el 1 y el 2. Entonces revisen, por favor, den aquí, dan el tabulador y revisen qué hace cada una de estas opciones. Bueno, si ustedes usan index para buscar algún elemento que no está en la lista, por ejemplo la letra H no está en la lista, les va a lanzar un error. ¿Ok? Bueno, fíjense que tenemos otras estructuras de datos que son los conjuntos. Y en los conjuntos no están indexados. Hagan de cuenta que este es un concepto de conjuntos como lo son en matemáticas. Un conjunto es como si tuviéramos una bolsa, por ejemplo, de canicas de colores. Y en esa bolsa las canicas no están en orden.
O sea, yo no puedo, tengo la bolsa, tengo mis canicas ahí y no puedo decir cuál es la canica en la posición 0. Están todas revueltas. Un conjunto es así. Si yo en cambio tuviera mis canicas formadas, como sería en una lista, ahí sí podría decir, esta es la primera lista de la canica. Digo, esta es la primera canica de la lista. Pero si yo tengo una bolsa de canicas, no puedo decir, esta canica es la primera de la bolsa. Están todas revueltas. Esto es algo así. Entonces, fíjense, voy a dar control enter. Aquí, creo un conjunto vacío. También puedo crear un conjunto con elementos. Fíjense que las listas se crean con corchetes y aquí el conjunto con llavecitas. Este es un conjunto que tiene los mismos elementos que la lista. ¿Ok? Pero fíjense que yo como declaré aquí el conjunto, que primero iba el 6, luego la A y luego el 3. Yo cuando lo imprimí, me lo imprimió en otro orden. Pero la lista sí me la imprime en este mismo orden que yo la declaré. ¿Esto es por qué? Porque la lista sabe que el 6 siempre va primero. Luego va la A y luego va el 3. Pero en el conjunto nada tiene una posición. De aquí se sigue otra cosa interesante. Déjenme ejecutar esta. Voy a ejecutar ahora esta con control enter. Bueno, de aquí se sigue algo. En los conjuntos no se pueden repetir valores. ¿Ok? No puedo, por ejemplo, aquí con la operación, con la función add, igual al conjunto le pueden poner el punto, le dan el tabulador y les aparece todas las funciones que tiene el conjunto. ¿Ok? Bueno, si yo le quiero agregar a mi conjunto, que es el conjunto de la letra A, 3 y 6, le quiero agregar el número 3, no me lo va a agregar porque ese conjunto ya tiene un número 3. Entonces se lo agrego, pero simplemente el conjunto sigue siendo el mismo. ¿Ok? Bueno, luego tenemos los diccionarios, que son otra estructura de datos. En esta estructura de datos, cada valor del diccionario tiene dos elementos, una llave y el valor. Fíjense, por ejemplo, aquí ya tenemos un diccionario. Las llaves son estas palabras y el valor son esta lista. Nosotros como llaves podríamos usar también números enteros, por ejemplo. ¿Ok? Entonces podemos usar distintos tipos de datos como llaves y distintos datos como valores. ¿Ok? Entonces veamos. Este diccionario representa las calificaciones de 3 UEAs distintas. En la UEA Mate tengo calificación 8 y 6, en la de Progra 10, 8 y 7 y Historia 8, 9 y 9. Si yo le doy aquí, por ejemplo, que me imprima las llaves, eso lo indico con la palabra keys, pero aquí me sale un error porque nuevamente no había ejecutado esta línea, que es la que declara el diccionario. Entonces aquí ya le doy ejecutar y ya no me marca error. ¿Ok? Entonces yo le digo aquí que me imprime las llaves, y aquí me imprime los valores. ¿Ok? Si yo quiero saber mis calificaciones de matemáticas, le pongo calificaciones, corchetes y la llave. ¿Ok? Y ya me pone las calificaciones. Estas calificaciones, esto lo que representa, esto de aquí, es igual a esta lista. Entonces, como esto es una lista, yo le puedo aplicar una función de una lista. Si yo le pongo punto, me va a decir qué funciones les puedo aplicar. Esto es porque los valores, en este caso, de la llave matemática son una lista. Bueno. Ahora ya vamos a ver, esto es muy a grosso modo, les digo, les pido que ustedes profundicen un poco más con el tutorial. Pero incluso revisando esta poquita información que les estoy dando, ya podrían hacer la tarea 1 con esta información. Bueno, vamos a revisar ahora algo que se llaman los módulos, que son como las librerías, digamos, de Python. Entonces se encapsulan varias funcionalidades. Hay módulos que son parte del core de Python y hay otros módulos que son desarrollados por terceros y se deben instalar antes de ser utilizados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a usar un módulo que se llama Matplotlib y este módulo nos permite hacer gráficas. ¿Ok? Entonces lo que hace aquí es que de Matplotlib importa la función pplot y le va a importar con un alias que se llama plt.
Si yo no hiciera este PLT, este alias, yo tendría que escribir todo esto cada que use esta función, ¿ok? Entonces aquí les puse otra manera en que se puede importar. Veamos cómo se hace una gráfica. Primero, para que yo cree una gráfica en Python, usando esta librería de pplot, lo que yo tengo que hacer es que el eje X lo tengo que definir como una lista. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo voy a graficar aquí mis calificaciones que tengo en este diccionario. Aquí está mi diccionario, ¿ok? Entonces yo quiero que en el eje X tenga mate, progra, historia, y en el eje Y tenga la calificación de los promedios de cada una de estas. Ajá. Del promedio de mate, el promedio de progra y el promedio de historia. Bueno. Entonces el eje X va a ser una lista. Entonces yo aquí creo una lista a partir de las calificaciones de las llaves de mi diccionario. Y el eje X me quedó así. ¿Sí? Le vamos a dar aquí Control Enter. Fíjense por qué me está saliendo este error. Es porque la librería matplotlib no la tengo instalada en mi ambiente virtual CR1. Eso es porque no la tengo instalada ahí. Bueno, está bien que nos salga ese error para que lo veamos. Esto pasó por lo siguiente. Cuando yo creé mi notebook, yo lo creé estando en el ambiente base, cosa que no se debe de hacer. Lo debo de crear en el ambiente virtual. Y mi ambiente virtual no tiene instalada esta librería. Entonces, esto fue lo que pasó. Para instalar nuestra librería matplotlib, vamos a utilizar la PowerShell de Anaconda. Ya tenemos aquí, ya estamos en nuestro ambiente virtual CR1. Y entonces aquí ya le vamos a poner el siguiente comando. Para hacer instalaciones en Python de librerías, vamos a poner el comando pip install y el nombre de la librería matplotlib. Y va a comenzar a instalar nuestra librería. El problema que teníamos es que esta librería no estaba instalada en este ambiente virtual CR1, y como les comentaba, yo mi notebook lo creé en el ambiente base donde ya estaba la librería instalada. Bueno, ya una vez que lo instale ya no habrá problema. Entonces vamos a, mientras lo instala, bueno, aquí ya se terminó de instalar. Entonces vamos a ver si no es necesario. Ya tenemos aquí, ya no tenemos ningún error porque la librería ya está. Bueno, entonces retomando, tenemos instalada nuestra librería matplotlib. En el eje X, el eje X va a ser un arreglo, que en este caso va a ser el arreglo o una lista dada por las llaves de calificaciones. Y el eje Y también va a ser una lista que igual el eje X y el eje Y deben de ser de la misma longitud.
Entonces en el eje Y voy a declarar una lista que me va a contener el promedio de cada una de estas 3 materias. Aquí yo creé un for que ustedes los pueden analizar con calma para sacar el promedio de cada una de las 3 materias. Entonces, fíjense que usé estas funciones que son propias del core de Python, la función sum, que suma los valores que hay en este arreglo, que es un arreglo de calificaciones, y la de len, que me dice el tamaño de ese arreglo. Entonces me saca el promedio. Y yo tengo así con eso en mi eje Y estos valores. ¿Ok? Entonces, estos son los valores que voy a tener en el eje Y. Hay que ejecutar primero esta celda, después esta, y ya finalmente esta es la instrucción que yo utilizo para crear mi gráfica. Es importante que ustedes practiquen esto de crear gráficas. Aquí, bueno, hay otras funcionalidades para que ustedes le pongan título a la gráfica y leyendas también a cada uno de los ejes. Bueno, les pediría que ustedes con calma revisen todo este notebook e incluso que hagan una copia del notebook añadiendo sus propios comentarios y revisen también el tutorial. Y bueno, con esto ya pueden comenzar a hacer la tarea. El próximo video sería acerca de Git. Gracias.